Señor Conque, muchas gracias por recibirnos para conversar sobre un tema que ha estado muy latente en los últimos días y en los últimos meses y que ha llamado la atención de muchos, y es la situación en Nicaragua. Le quería preguntar, con la aprobación de esta resolución el día de ayer sobre Nicaragua, hay dos escenarios. Uno es que el gobierno del presidente Daniel Ortega tome en cuenta las 8 recomendaciones que hace esta resolución, y otra es que haga caso omiso. ¿Cuáles serían las consecuencias en ambos casos? Es una situación, como usted dice, que ha estado presente y está muy presente en el seno de la comunidad interamericana, tanto a nivel, como se vio ayer, del Consejo Permanente, como de la Secretaría General, por los trabajos que el secretario general Luis Almagro ha venido desarrollando durante varios meses, como también a nivel, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido trabajando a diferentes niveles y podemos explayarnos un poco más a continuación. Efectivamente, la situación es muy trágica, es muy lamentable, hay un número de muertos realmente escalofriante. Es lamentable porque existen las soluciones para solventar la crisis en Nicaragua y tiene que ver con principios interamericanos y tiene que ver con principios que emanan de la propia Carta de la OEA y de la propia Carta Democrática Interamericana. Ayer, en efecto, el Consejo Permanente adoptó esta resolución, es una resolución trascendente, importante, adoptada con una mayoría relevante de países integrantes del Consejo Permanente, con 21 votos a favor, y que establece, como usted lo marcaba, una serie de pautas que tienen que ver con el cese de la represión, con el cese de la violencia, con la condena a actividades represivas, con el hecho de alentar los trabajos de la CIDH, con el hecho de apostar al trabajo por un calendario electoral, y que se enmarca efectivamente dentro de estos principios interamericanos. ¿Qué escenarios se abren? Es difícil de saberlo, luego hay que contrastar lo aprobado ayer con la realidad en el país y hay que contrastar los trabajos que vienen en curso de parte también de la Secretaría General y de la CIDH con la realidad en el terreno. Siempre hay que conservar, por supuesto, la expectativa de obtener una solución democrática y una solución en materia de promoción y protección de los derechos humanos para el país, que sería lo razonable, sería lo racional y sería lo deseable para los nicaragüenses, primero que nada, pero también para la comunidad interamericana. Los escenarios que se abren, como le decía, habrá que verlos, habrá que contrastar realidad con el contexto político regional e internacional, en la medida en que la resolución sea escuchada, en la medida en que la resolución sea recibida del modo en que entendemos que debería hacerlo, se abren caminos para soluciones de pacificación, de cese de la violencia y de la represión y de democracia para Nicaragua y para los nicaragüenses. Y en ese caso en el que no fuese así, en el que el gobierno de Nicaragua no tome en cuenta las recomendaciones. Se volvería demasiado complicado. Usted está viendo que tenemos desde el 18 de abril al día de hoy, 19 de julio, cerca de 300 muertos. 300 muertos a un promedio, es lamentable tener que hacer promedios en casos de dolor humano, ¿no? Pero el promedio matemático que eso da arroja una proyección de cifras que es realmente demasiado luctuosa. Si llegamos a fin de año con una situación política y de violencia y de represión como la que tenemos ahora, estaremos hablando de cerca de 800 muertos o tal vez más a fin de año. Con lo cual, ese tipo de soluciones tienen que existir. Hay que sofrenar en cierta medida el escepticismo respecto a lo que puede pasar en Nicaragua y construir sobre la resolución del Consejo Permanente, construir sobre las recomendaciones de la CIDH. Recordemos que la CIDH, que está presente en el país, estuvo ya a partir del informe preliminar con un abanico de recomendaciones que incluyó 15 recomendaciones. Es importante el cabal cumplimiento de las mismas. El gobierno, en efecto, aceptó la recomendación número 3, que tiene que ver con la creación del grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer la verdad y para hacer justicia en el país, que es un punto sobre el cual el secretario general Almagro ha puesto el énfasis y que es necesario para reconstruir cultura democrática y cultura de paz en Nicaragua. Y también el gobierno ha cumplido con la conclusión, la recomendación número 15 de ese informe de la CIDH, que implicaba la creación de un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el MECENI. Es el acrónimo. El MECENI está trabajando, está haciendo un excelente trabajo a través de su coordinadora, la señora Denise Cook, en el terreno. Tiene mucho para hacer, tiene mucho en materia de seguimiento, tiene mucho en materia de trabajo en pro de los derechos humanos que desarrollar en el país, en Nicaragua. Pero entendemos que los caminos para encontrar soluciones democráticas están marcados. Tiene que ver con lo que dijo el propio secretario general Almagro al principio de
esta crisis, de esta situación, y aún desde antes. Tiene que ver con paz, justicia, democracia. Paz a través del cese de la violencia y de la represión. Justicia con el esclarecimiento de la verdad, los trabajos del GIEI y los trabajos del MECENI. Democracia con algo que el secretario general Almagro mencionó hace mucho tiempo, con la posibilidad de acordar elecciones anticipadas, porque cuando las situaciones se polarizan de este modo, la única forma de genuinamente bajar la tensión es reconducir los procesos de expresión popular a través de la legitimación que el voto permite, y que solo el voto permite, la expresión soberana en las urnas, que es la forma de devolver al pueblo lo que le pertenece, vale decir, el poder de decisión. Si tomamos en cuenta el caso de Venezuela, la Asamblea General de la organización aprobó una resolución sobre el tema de Venezuela hace tan solo meses. Y hemos visto cómo para el gobierno del presidente Nicolás Maduro en ese país ha hecho caso omiso a las recomendaciones que hace esa resolución. ¿Qué les hace pensar que pudiera haber un punto de inflexión por parte del gobierno nicaragüense y tomar en cuenta al menos algunas de estas recomendaciones? Son casos con muchas pautas diferentes y no quiero entrar en la analogía, pero recordemos, el gobierno de Nicaragua, como le mencionaba hace escasos minutos, viene trabajando con la Secretaría General de la OEA en temas de reforma electoral y fortalecimiento democrático hace muchos meses. Esos trabajos de reforma y mejora electoral están en curso, tienen que estar listos para enero de 2019, porque una vez que esos trabajos estén listos, eso permitirá desde el punto de vista técnico tener elecciones limpias, justas, transparentes y democráticas en Nicaragua de acuerdo a los estándares interamericanos. Una vez que eso esté listo, los actores políticos nicaragüenses estarán en condiciones de acordar el momento en que se deban llevar a cabo las elecciones correspondientes. Pero así como le digo que la Secretaría General viene trabajando con Nicaragua en temas electorales hace muchos meses, también el gobierno de Nicaragua, y esto lo mencionaba, ha permitido, a través de gestiones que el secretario Almagro ha realizado, el ingreso de la CIDH al país para trabajar en el país. Eso en Venezuela no es así. Por eso le decía, no es tal vez lo mejor hacer analogías en la materia. Y también se firmó entre el secretario Almagro, el secretario ejecutivo Pablo Abrao y el gobierno de Nicaragua la creación del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Esa es una situación muy, muy diferente a lo que sucede en Venezuela. Como usted tiene muy presente, en el caso de Venezuela, aquí mismo en la sede de la OEA, se han llevado a cabo audiencias públicas para establecer la posibilidad de la existencia de crímenes de lesa humanidad. Eso, a través de un panel de connotados expertos, terminó en un informe, y ese informe específicamente deja claro que esas situaciones de crímenes de lesa humanidad existieron en Venezuela. Por eso le digo, no quiero hacer analogías, son procesos diferentes, efectivamente, igual de preocupantes. El canciller Denis Moncada de Nicaragua decía en esta sesión del Consejo Permanente del día de ayer que la OEA se ha convertido que el Consejo Permanente se ha convertido en un juzgado de países. ¿Qué opinión le merece este comentario del canciller? No quiero entrar en calificar comentarios de diferentes personas y diferentes autoridades, porque básicamente aquí, más que de calificativos, el tema tiene que ver con estudiar los procesos a la luz de los principios y a la luz de los instrumentos jurídicos que tenemos en el sistema interamericano. La resolución adoptada ayer por el Consejo Permanente se inscribe perfectamente en la normativa interamericana, en la Carta de la OEA, en las funciones del Consejo Permanente, y menciona también en sus considerandos la Carta Democrática Interamericana, vale decir, es acorde en forma y en fondo a lo que prevé todo el herramental jurídico de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuáles son las siguientes opciones en el caso de que, en el escenario del que no se haga seguimiento o que el Estado nicaragüense no lleve a cabo las recomendaciones del Consejo Permanente y de esta resolución? ¿Cuáles son las siguientes opciones y cuál sería el impacto en la comunidad nicaragüense si la situación de violencia, por supuesto, continúa creciendo? Partamos de la base con una perspectiva positiva de que, como ha sucedido en algunos aspectos que le mencionaba anteriormente, el gobierno de Nicaragua va a acceder y va a escuchar la voz del sistema interamericano, en este caso del Consejo Permanente. Evidentemente existen herramientas que van más allá y que tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana también, que en una gama de diferentes grados de aplicabilidad pueden llegar a tener su rol a jugar. Pero en este momento, como le decía, creo que es momento de sofrenar el escepticismo y tratar de construir sobre las resoluciones existentes, sobre los trabajos que hay en curso. Hay trabajos de la CIDH y hay trabajos de la Secretaría General de la OEA y trabajos del secretario Almagro, que tienen que ver con la implementación de reformas electorales, la implementación de recomendaciones electorales. Y le decía,
el camino pautado también por las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos confiar en que en conjunto con Nicaragua se podrá trabajar sobre esa línea. A ver, el otro escenario es demasiado dramático. El otro escenario realmente es un no escenario. Es un escenario que hace inviable la convivencia entre nicaragüenses. Es un escenario de muerte, es un escenario de destrucción, es un escenario de sufrimiento y es un escenario de dolor. Tenemos del 18 de abril a la fecha más de 300 familias que han perdido seres queridos, desgarrados por el dolor. Eso no puede seguir pasando. Llegó la hora de las soluciones para Nicaragua. Un mensaje final para el pueblo nicaragüense. El mensaje final es ese, es un mensaje, es necesario volver al diálogo, tienen que procesarse acuerdos en el seno de la sociedad nicaragüense, en el seno de los actores políticos nicaragüenses que permitan sentarse en esa mesa, volver a hablar, volver a acordar de buena fe, más que volver a acordar, encontrar un camino democrático que necesariamente tiene que pasar por la expresión popular y eso tiene que ver con elecciones, y tiene que ver con tiempos de elecciones. Por supuesto el cese de la violencia, por supuesto el cese de la represión, por supuesto el desmantelamiento de los grupos armados irregulares, por supuesto el cumplimiento de las recomendaciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha hecho en la materia. Las soluciones están. Y la OEA, la Secretaría General de la OEA, y como se vio ayer también el Consejo Permanente, está para acompañar a Nicaragua, a la gente de Nicaragua, al pueblo nicaragüense, a las familias nicaragüenses. Apostemos a que se pueda construir sobre esa base y que Nicaragua pueda reencontrar los caminos de pacificación, de democracia y de promoción y protección de los derechos humanos que su gente merece. Pregunta corta y solo espero una respuesta corta. La protesta pacífica como un derecho de los nicaragüenses. Su opinión. La protesta pacífica es un derecho de los nicaragüenses, como lo es de todos los ciudadanos de las Américas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.